Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nada se queda estático, todo cambia. Cambia la vida y cambia la historia. A propósito de los cambios que se introducen a lo largo de la historia de los pueblos, hoy voy a exponerle algunas cosas que ya corresponden a años jugados, pero que no dejan de ser gravitantes en los recuerdos. Porque los recuerdos amargos, agradables o dulces siempre están latentes en la mente del ser humano. Pues bien, específicamente, uso mucho la palabra específicamente, me gusta, me agrada. Específicamente me refiero a una época del pueblo dominicano ya ida, ya fugada. Y lo que estoy citando con esto es la época cuando gobernó Trujillo el país. Entonces, eran unos días difíciles, muy fuertes, muy peligrosos. El riesgo cundía por toda la geografía nacional, porque el jefe se había erigido en un dictador con férreas acciones que cualquiera perdía su vida. Para entonces, todo el mundo le tenía temor a Trujillo. O bien sea que vivíamos bajo una época de pánico colectivo. Pero ahora hemos caído de pronto, o quizá no muy de pronto, pero de pronto en el sentido comparativo, en un cambio que cualquiera que se remita a lo que ocurría y lo que sucede en la actualidad dice, bueno, o de pronto caímos en una época agradable, dulce, fácil, buena de vivir, porque ahora nada de lo que ocurría en esa época ocurre ahora. O bien sea que el gobierno de Trujillo se pasó de fuerte. Para entonces existían unos servicios de inteligencia muy rudos que hacían una labor de espionaje apegada a las instrucciones de Trujillo y recopilaban datos de cualquier persona y lo indisponían y lo mandaban al cementerio fácilmente. De Trujillo hay muchas cosas que decir, pero nos vamos a referir específicamente hoy a lo que ocurrió después de la muerte de Trujillo para acá. Pero antes, quiero hacerle no una observación, sino referirle algo que ocurrió, aunque no tenemos los datos fehacientes, es decir, no tenemos pruebas recopiladas al efecto, pero se cuenta que en una ocasión uno de los generales de Trujillo, porque todos también ellos le temían, pero se congraciaban con su jefe para ganar raya y ganar adulonería. Se cuenta que un general de Trujillo, de apellido Alcántara, en una ocasión fue a un sitio rural de la provincia, en ese entonces, Julia Molina, que hoy es María Trinidad Sánchez, Nagua, y en un sitio que le dicen El Factor, dedicado a la siembra de arroz. Este señor, ese general, se presentó y sacó a los presos de la cárcel para que fueran a cortar arroz. Y entonces le dijo,
vamos a ir a la faena del corte del arroz. Si alguno de ustedes está aquejado de salud, tiene algo malo, que salga de la fila y se coloque en el lugar donde hay que sacarlo para no trabajar. Y unos cuantos dijeron que estaban enfermos y porque no podían realizar el trabajo, ese general ordenó: mátenlos a todos porque no sirven para nada. Así ocurrían las cosas. Pero Trujillo también tenía muchas cosas, bueno, que podríamos decir como esta, para mencionarle una. Se cuenta que en una ocasión fue a la fortaleza de Cotuí y mandó a sacar información a los reos, a los presos. Y cuando lo fue interrogando para saber por qué estaba cada uno preso, le preguntó a uno: ¿por qué usted está preso? Le dijo: jefe, porque me robé una gallina. ¿Y cuánto le echaron por el robo de esa gallina? 6 meses, jefe. Pues váyase para su casa, porque esa gallina le va a salir muy cara al Estado. Claro, porque lo iban a mantener, y cuando Trujillo le daban comida a los presos, porque lo iban a mantener en la cárcel 6 meses de comida y esa gallina valía menos. Así eran las cosas de Trujillo. Pero bien, a raíz de la muerte de Trujillo, aquí había un embajador norteamericano de nombre John Barlow Martin. Ese señor es muy inteligente y escribió un libro muy interesante, el cual les invito a que lean, a que lo adquieran en una librería o donde puedan. Ese libro tiene por título El destino dominicano. En sus páginas, ese ilustre caballero narra una serie de acontecimientos que ocurrieron en la época de Trujillo y hace alusión de que los presos, sobre todo los presos de carácter político, a los que indisponía o que descubría el servicio de inteligencia militar como que eran personas desafectas, es decir, contrarias, enemigas de Trujillo, de verdad o supuestamente, pero iban a parar a la cárcel. Y una vez allí confinados en la mazmorra, es decir, dentro de recinto carcelario, eran sometidos a toda clase de vejámenes, es decir, a todas las cosas horribles a que puede ser sometido un ser humano, no un preso, un ser humano. Se cuenta en ese libro de que para castigarlo, con el fin de traerle una verdad sin haber cometido un delito, sino para que se declarara culpable, a esas gentes, a esos presos, algunos de ellos, le apagaban un cigarrillo en los ojos. Y lo peor de todo era lo siguiente. Ustedes saben que los testículos son muy sensibles y cualquier golpecito, por mínimo que sea, produce un dolor lacerante. O bien sea que un dolor en los testículos, mire, es desgarrador. Un pequeño dolorcito, porque si usted se da un golpe rudo, mire, usted se va a revolcar como un burro, no en el agua, sino en el polvo, en la tierra. Pues usted sabe lo que tenían en esa época en la cárcel de la 40 dispuestos por Trujillo. Un enano, que los presos estaban parados con la mano hacia arriba y entonces ponían un enano a esos presos desnudos a masticarle los testículos. Primero le daba mordisco y después se lo masticaban. Imagínense ustedes cuán fuerte, qué cosa más tremenda, qué cosa más inhumana. Óigame, aquello yo sé que no producía lágrimas aguadas, sino lágrimas de sangre. Y
Se cuenta también que se cogía por los dedos una astilla de cuava y se le metía debajo de la uña y se le iban dando golpecitos para que la astilla fuera penetrando. O bien sea que eran crueldades infernales, eran cosas sádicas. Por eso yo le traigo estas anécdotas o comentarios, porque no dejan de ser interesantes. Porque el que no las ha leído, o el que no la vivió, o el que la desconoce, ignora muchas de las atrocidades cometidas en la era de Trujillo. Por eso recalco, el que quiera conocer más, porque John Barlow Martin, el ex embajador norteamericano acreditado ante la República Dominicana en ese entonces, y en ese libro recoge lo que fue esa era de Trujillo, resaltando sus maldades, y también narra lo que aconteció en la denominada Guerra de Abril o Revolución, que no fue más que una contienda militar entre dos bandos militares. Se depuso el gobierno que existía en esa época, a don Henry Cabral, y entonces se enfrascaron en acciones bélicas los guardias regulares de las Fuerzas Armadas y los guardias de la revolución, los adictos, los seguidores del coronel Camaño, que fue quien hizo el levantamiento de la revolución que estalló a través de un capitán llamado Mario Peña. De ahí en adelante, el país vivió muchos meses de contienda bélica, con muchos muertos, muchos heridos, una situación difícil. Y en los días posteriores se produjo una invasión de los Estados Unidos. Y entonces las cosas comenzaron no a cambiar, sino a controlarse, hasta que se instauró un gobierno provisional que lo presidió el doctor Héctor García Godoy. Pero eso no es el tema, porque eso es tela para cortarla en otro momento. Sino lo que estamos hoy trayendo es lo que fue el tiempo de antes y el de ahora. Porque en ese antes a que me refiero, a un guardia se le tenía un respeto de que todo lo que se le decía a ese guardia o se le contestaba era sí señor, sí señor. Es decir, con un respeto de hierro, un respeto absoluto. Un guardia de Trujillo era, mire, no un general de ahora, era un gendarme de Alemania,